No suele haber un video de frentes de guerra con mención a los Smiths, pero deténme si crees que esto ya lo escuchaste. Etiopía y Eritrea están al borde de la guerra, citando a Nosmar Kabatamopsi, el escritor del resumen semanal de Africa the Foreign Policy. Líderes de Etiopía y Eritrea han intercambiado retórica hostil recientemente, generando temores de un nuevo conflicto regional. Estos temores no son nuevos. Las conversaciones sobre una posible guerra comenzaron a finales de 2023. Abordamos esos temores tan solo en agosto, cuando el clima era agradable. Y cuando las señales de advertencia pasaron de parpadear a encenderse en rojo brillante, con alarmas sonando, esas advertencias de agosto finalmente se disiparon. Ninguna parte escaló a un conflicto abierto, pero ahora las señales de advertencia parecen más graves. En todo Eritrea, el gobierno ha estado intensificando su campaña de reclutamiento, con soldados yendo de puerta en puerta, buscando jóvenes reclutas y desertores del servicio militar a través de la frontera. El ministro de Relaciones Exteriores de Etiopía escribió al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas el 2 de octubre, acusando a Eritrea de financiar grupos armados en Amara para desestabilizar Addis Abeba. Además, el primer ministro Abiy sigue insistiendo en que Etiopía obtendrá acceso al mar, lo que solo sería posible anexando parte de Eritrea. Así que, en otras palabras, ninguno de los dos lados parece estar preparándose para un brunch dominical pacífico con mimosas ilimitadas, lo cual suena encantador para los observadores regionales. Toda la leña está ahí para iniciar otra guerra catastrófica y está creciendo cada día más. ¿Llegaremos a ese punto? ¿Es inevitable la guerra entre ambas naciones? Y quizás lo más importante, ¿qué puede hacer la comunidad internacional para evitar que la situación siga escalando? ¿Es inevitable la guerra? Empecemos con la pregunta clave. ¿Es inevitable una guerra entre Eritrea y Etiopía? Según el primer ministro Abiy Ahmed, no. En un discurso en el Parlamento dijo lo siguiente: no tenemos intención de ir a la guerra, más bien creemos firmemente que el problema puede resolverse pacíficamente. Y aunque tomar la palabra de un criminal de guerra podría parecer un poco ingenuo, la mayoría de los expertos regionales parecen estar de acuerdo. La profesora Cleonada Raleigh, presidenta y directora general del Proyecto de Datos de Conflictos Armados y Ubicación de Eventos, mejor conocido como Proyecto de Datos de Conflictos Armados y Ubicación de Eventos, escribió, y la citaremos aquí: un enfrentamiento directo entre Etiopía y Eritrea es poco probable, a pesar de la amenaza de acción militar en ambos países. Renny Lafort, un observador de la política etíope desde la década de 1970, escribió en el medio local etíope The Addis Standard, citando de nuevo: muchos argumentan que otro conflicto a gran escala es inevitable, mientras que una escalada futura no puede descartarse por completo. Una guerra total a corto plazo sigue siendo poco probable para la mayoría de los analistas. La razón por la que una guerra a gran escala no es inevitable es simple. Primero, según Laforte, el gobierno etíope ya está muy desgastado, combatiendo insurgencias en Oromia y Amara, y no puede permitirse abrir un nuevo frente en Amara. Se informa que más de 3.000 soldados del gobierno murieron en la operación Arbegna Adem Ali, una reciente campaña militar de los insurgentes Fanu. Aunque estas cifras no han sido verificadas de forma independiente y son sesgadas porque las proporcionó el FANO, sí ilustran la magnitud de los combates que están ocurriendo en la región y por qué Addis Abeba podría sentirse incómoda retirando soldados para luchar. Asmara. En segundo lugar, incluso si Etiopía pudiera sofocar todas las insurgencias que ocurren dentro de sus propias fronteras y reunir a todas sus tropas para enfrentar a Asmara, la victoria aún no está garantizada. Etiopía y Eritrea tuvieron su última guerra total en 1998. Etiopía no logró tomar el puerto de Asab, a solo 60 kilómetros de la frontera, pese a su superioridad aérea, y una nación que estaba mayormente en paz. Si lo mismo sucede de nuevo, será un golpe importante para Abiy Ahmed y su ejército. Considerando que Etiopía es el país más grande y poderoso económicamente, podrías pensar que sus obstáculos le darían ventaja a Eritrea. Pero Asmara enfrenta problemas propios. Un ex recluta contó al doctor Mohamed Kir Omer, investigador de New Lines, que Asmara intensificó el reclutamiento, señalando una grave crisis laboral en el país. Human Rights Watch señala que la deserción es común en el ejército eritreo debido al reclutamiento forzado. Como resultado, el gobierno castiga a las familias de quienes huyen para disuadirlos. Ni eso ha frenado el éxodo, lo que muestra que la preparación militar y moral de Eritrea es, como mínimo, cuestionable. Por último, Etiopía y Eritrea no saben qué papel tendría el deporte internacional si hubiera una guerra. Etiopía probablemente cuente con el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos, ya que Abu Dhabi ha sido un patrocinador constante del primer ministro Abiy Ahmed.
Los Emiratos apoyan a Abiy porque suelen involucrarse en conflictos de África Oriental, como al respaldar a las fuerzas de apoyo rápido en la guerra civil de Sudán. El objetivo de Abiy de dar acceso al Mar Rojo a Etiopía coincide con el de los Emiratos de ser la principal potencia marítima regional, según el Dr. Miguel Walmariam, director del programa en la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Maryland, en un artículo para Peace for Foreign Policy. Si los Emiratos Árabes Unidos apoyan a Etiopía, Egipto y las Fuerzas Armadas sudanesas, probablemente intervendrían junto a Eritrea. Para evitar que los Emiratos Árabes Unidos refuercen su presencia en la región, seguimos insistiendo, ya que no es seguro que las potencias regionales intervengan. El conflicto sudanés se ha transformado en una declaración agotadora después de la caída de Al-Fasha ante las Fuerzas de Apoyo Rápido paramilitares, o Fuerzas de Apoyo Rápido, y nadie está seguro de qué lado saldrá victorioso. Así que no está claro si las Fuerzas Armadas sudanesas estarían dispuestas a comprometer valiosas tropas y equipo en otra guerra. También está el tema de la imagen, especialmente para los Emiratos Árabes Unidos tras la caída de Al-Fasha y el genocidio. Eso, no lo olvidemos, resultó en manchas de sangre tan grandes que eran visibles desde el espacio. Los Emiratos Árabes Unidos fueron criticados internacionalmente por apoyar a las Fuerzas de Apoyo Rápido. Participar en otro conflicto en el Cuerno de África, donde los costos humanitarios podrían ser similares o mayores a los de Sudán, sería una pesadilla de relaciones públicas que incluso el sofisticado aparato de cabildeo de Abu Dhabi podría tener dificultades para contener. Estados Unidos influye en la decisión de ir a la guerra. Walmariam señala que tanto Etiopía como Eritrea están compitiendo por reparar sus lazos bilaterales con Washington. Sin embargo, enfrentan sus propios obstáculos. Para Etiopía, es la gran presa del renacimiento etíope. La administración Trump consideró retener ayuda a Etiopía como presión para resolver la disputa con Sudán y Egipto por la presa. Eritrea, por otro lado, tiene un problema diplomático mucho más profundo del que debe salir. Décadas de sentimientos antiestadounidenses hacen que tenga pocos aliados en Washington para impulsar su agenda. Una fuente dijo a New Lines que Arabia Saudita medió conversaciones entre Washington y Asmara. Por sus lazos con la administración Trump, Eritrea pudo hallar un canal alternativo hacia la influencia de Estados Unidos. Si Riad se posiciona como mediador entre Eritrea y Estados Unidos, podría cambiar el equilibrio regional y darle a Asmara cobertura diplomática. Necesita adoptar una postura más dura contra Etiopía, y tenemos que enfatizar aquí que esto es un gran sí. Aparte de la fuente que habló con New Lines, no pudimos encontrar ninguna otra mención de una comunicación indirecta mediada por Arabia Saudita entre Washington y Asmara. Esto no quiere decir que no existan, solo que si existen, se están manteniendo sorprendentemente en secreto. En una región donde hasta los movimientos diplomáticos menores se filtran para proteger la influencia. Eso indica gran disciplina o que las conversaciones no son tan profundas como se dijo. Con tantas razones para descartar una gran guerra, podrías preguntarte ¿por qué haces un video sobre esto? Si el conflicto fuera tan costoso para ambos que resultara suicida, no habría motivo para preocuparse, ¿verdad? Lamentablemente ya no vivimos en tiempos de sentido común. Si así fuera, no habríamos visto a Rusia sacrificar a cientos de miles de hombres para asegurar pequeñas ganancias en el Donbass. No habríamos visto a Hamas lanzar un ataque brutal contra Israel, que debieron saber que terminaría en la destrucción de Gaza. No habríamos visto a dos generales sudaneses convertir su propia nación en un infierno devastado en busca de poder. Y ahora el temor es que el buen sentido estratégico tampoco sea suficiente para contener a Etiopía y Eritrea. Una guerra por poder para los expertos regionales. Hay una muy buena razón para preocuparse de que la guerra pueda estar en el horizonte, según un general etíope retirado que habló con el Dr. Mohamed Kir Omar bajo condición de anonimato. Abiy Ahmed y Isaias Afwerki, presidente de Eritrea, buscan la guerra. Citando, ambos quieren la guerra, pero sus propios límites los detienen. Eso explicaría las contradicciones que estamos viendo. El primer ministro Abiy afirma querer la paz, pero su jefe del Estado Mayor hizo recientemente una de las declaraciones más provocadoras del conflicto, citando: "Hoy somos 130 millones de nosotros. En 25 años seremos 200 millones y 2 millones no pueden decidir su destino". Esto es una referencia al hecho de que la población de Etiopía es órdenes de magnitud mayor que la de Eritrea. En otras palabras, si decidimos que queremos un puerto, somos lo suficientemente numerosos como para simplemente quitártelo. En este punto, debemos tener cuidado de señalar que esto no es simplemente belicismo y que Etiopía sí tiene algunos reclamos históricos sobre el puerto de Asab. Una condición para la independencia de Eritrea en los años 90 fue que Addis Abeba mantuviera acceso al puerto.
Esto fue revocado en la guerra de 1998 y Etiopía no ha tenido acceso desde entonces. Este reclamo histórico no hace menos desagradable ver a Addis Abeba y Eritrea tocando el tambor de guerra, con toda la furia explosiva de un músico audicionando para Spinal Tap. Eritrea denuncia la agresión etíope, pero también incrementa sus reclutamientos y su ejército emite comentarios agresivos. La British Broadcasting Corporation informó que el ejército eritreo advirtió a los líderes etíopes que evitaran un atolladero, citando sus palabras. Quien cruce la línea roja caerá en un abismo sin segunda oportunidad para aprender. Ahora, esa es una metáfora admirablemente mezclada, casi al nivel de Zap Brannigan declarando, si le damos al blanco, el resto de las fichas de dominó deberían caer, como un castillo de naipes. Pero ¿sabes qué más es? Es una amenaza clara y nada ambigua. Sin embargo, como señaló el general retirado, aunque ambos líderes podrían querer una guerra, son muy conscientes de sus propios límites. Entonces, si no veremos una guerra a gran escala, ¿cuál es el resultado más probable aquí? Muchos analistas creen que, en vez de una guerra a gran escala, habrá una guerra por poder en Tigray, provincia del norte de Etiopía, fronteriza con Eritrea, que vivió una sangrienta guerra civil entre 2020 y 2022. Una guerra civil donde Etiopía y Eritrea unieron fuerzas para invadir, causando unas 60,000 muertes y posiblemente los peores crímenes de guerra de la década previa a la caída de Al-Fasha. También terminó con un incómodo acuerdo de paz, en el que los tigrayanos y el gobierno federal de Etiopía acordaron poner fin a las hostilidades, pero luego excluyeron a Eritrea de las conversaciones. Un factor importante que contribuye a las tensiones actuales. Sobre cómo sería una nueva guerra por el poder en Tigray, eso sigue en debate. La mayoría de los analistas cree que veremos facciones del Frente de Liberación del Pueblo Tigrayano. El Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, el grupo armado que luchó contra Addis Abeba y Asmara en 2020, se aliaría con Eritrea contra el gobierno etíope. Si la idea de que el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray se alíe con Eritrea suena un poco confusa, considerando que hace apenas unos pocos años estaban en bandos opuestos de una guerra brutal. Tiene perfecto sentido cuando recuerdas este simple hecho. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Aunque la guerra acabó con un acuerdo de paz, el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray y Addis Abeba siguen lejos de ser aliados y aún tienen enemigos comunes. También existe el riesgo, como dijimos en nuestro video de octubre sobre la insurgencia Amhara, de que los distintos grupos armados en Etiopía unan fuerzas contra Addis Abeba. Al mismo tiempo, mencionamos que este es el peor escenario posible y que no hay garantías de que suceda. Y seamos francos, una coalición así nunca abarcaría a todos los grupos armados de Etiopía. Pensar que las milicias Amhara y Oromo superen sus diferencias es aún más improbable que una unión entre tigrayanos y eritreos por una causa común. Sin embargo, si el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray se une a Asmara y Addis Abeba, ya acusó a Eritrea de financiar a los rebeldes Farno en Amhara. Esto podría implicar que el gobierno de Abiy enfrente una insurgencia coordinada en varios frentes. Una insurgencia en la que lograr su objetivo de derrocar al gobierno llevaría inmediatamente a otra ronda de combates entre las fuerzas que queden en pie. Si los acontecimientos siguen el camino de una guerra por poderes y se materializa, el peor escenario corre el riesgo de convertirse en un conflicto aún más desordenado que lo que vimos de 2020 a 2022. Entonces, la gran pregunta es, ¿hay alguna manera de evitar esto? ¿Una salida? Bueno, según Ahmed Solomon y el Dr. Abel Demisi, investigadores del programa de África de Chatham House, la desescalada es urgentemente necesaria para evitar que Etiopía y Eritrea vayan a la guerra. Y eso es más fácil decirlo que hacerlo, ya que cualquier acuerdo para desescalar requerirá mucha mediación. Porque para Etiopía podría implicar concesiones difíciles, como dejar de lado el puerto de Assab para satisfacer sus crecientes demandas marítimas en otros puertos que tienen mucha menos carga geopolítica, como Lamu en Kenia, o explorar la propuesta de Djibouti de un puerto controlado para Eritrea. Por otro lado, significa aceptar que la búsqueda de acceso al mar por parte de Etiopía no va a desaparecer pronto, y que poner obstáculos solo aumenta las posibilidades del mismo enfrentamiento militar que Asmara dice querer evitar. Según Abdurrahman Said, experto en el Cuerno de África en el Reino Unido, declaró a Deutsche Welle que la Unión Africana sería el organismo adecuado para mediar en este conflicto. Sin embargo, su historial de fracasos dificulta que cualquier nación confíe en ellos, dijo al medio. La Unión Africana siempre ha tenido un problema crónico cuando se trata de abordar cuestiones de conflicto dentro de África, pero también dentro de Etiopía. Fin de la cita.
Si la Unión Africana no logra reducir el conflicto, según Ward Mariam, podría recaer en Estados Unidos resolverlo. Según su opinión, Trump podría presionar a ambas partes para que cedan, ya que Etiopía y Eritrea buscan mejorar la relación con Washington. Ward Mariam escribe en Foreign Policy que no importa quién lleve a ambas partes a la mesa, lo único que importa es que evitemos una guerra. Citando sus palabras, cualquiera que sea la fórmula para la desescalada, lo fundamental es que el Cuerno de África y el mundo no pueden permitirse otra guerra entre Eritrea y Etiopía. Esto desestabilizaría aún más una región ya sacudida por una constelación de conflictos devastadores desde Sudán hasta Somalia y tomaría generaciones para que la región y su gente se recuperen. ¿Será suficiente para evitar una catástrofe? Lo esperamos, pero ¿quién lo sabe en esta era de normas internacionales que se desintegran y donde la fuerza impone el derecho? Es deprimente lo común que es ver a dos potencias decidir que la única manera de resolver sus diferencias es en el campo de batalla. Gracias por vernos.